Sección 2. La cobertura directa de Dios. Capítulo 3. El pecado definido. La Iglesia con frecuencia se desvía de la definición básica de pecado. No nos conectamos con su verdadero significado. Juguemos por un momento. Por falta de un mejor título, llamémoslo el juego del psicólogo y el paciente. Usted es el paciente reclinado en el sofá y yo el psicólogo sentado en la silla al lado suyo. Le diré una palabra y usted dirá lo primero que le venga a la mente. ¿Listo? Aquí está la palabra, pecado. ¿Qué le vino a la mente primero? Después de hablar con muchos creyentes y líderes en todo el mundo, puedo adivinar lo que se le vino a la mente. Pudo haber pensado sobre el adulterio, la fornicación, la perversión o alguna otra forma de mal comportamiento sexual. Escucho esta declaración trágica con mucha frecuencia. Él cayó en pecado. Esto usualmente se refiere a la caída de un líder en el área sexual. El que me informa no necesita explicar más, sé de inmediato a qué se está refiriendo. En los círculos eclesiásticos, este pensamiento parece estar a la vanguardia en cuanto a las asociaciones con la palabra pecado. Quizá una imagen de borrachera o abuso de drogas pasó por su mente. Los creyentes ciertamente ven estas cosas como pecados grandes. Tal vez pensó en apostar, asesinato, robo o brujería. Es posible, pero no tan probable. Que haya pensado en el odio, la contienda, la envidia o la falta de perdón en su categorización de pecado. Creo que podemos asumir con seguridad que la lista amenaza ser un poco larga. Desconexión con la definición básica. Luego de pensar en eso, permítame decir lo siguiente. Adán no se fue a la cama con una mujer extraña en el huerto, ni tampoco fumó hierba extraña. Sin embargo, su pecado fue tan serio que llevó a toda a la creación a la cautividad y a la esclavitud. Necesitamos considerar la situación de Adán al definir el pecado, pues la naturaleza de su transgresión se esparció por las venas de la raza humana. ¿Qué hizo él que trajo tanta destrucción a la humanidad? Puesto simplemente, él no fue obediente a lo que Dios le dijo. Piense en esto por un momento. No quiero decir que la lista que acabo de citar esté vacía de pecado, sino que estoy enfatizando un punto del cual la Iglesia con frecuencia se desvía. En cuanto a la definición básica del pecado, no estamos conectados con su verdadero significado. Sin este enlace importante, podemos ser guiados fácilmente a la decepción, como aprenderemos en este capítulo. Permítame dar otro ejemplo. Digamos que su nivel de conocimiento o entendimiento básico de lo que es la enfermedad se reduzca a una persona con una temperatura que exceda los 38 grados, acompañada de un malestar general del cuerpo y tos, estornudos o vómitos. En mi mente infantil de 7 años, ese era todo mi entendimiento de lo que era estar enfermo cuando mi amada hermana de 14 años fue diagnosticada con cáncer. Ella iba con frecuencia a los médicos y estuvo hospitalizada un par de semanas. Mi madre me explicó, Johnny, tu hermana está muy enferma. Pero ella no tenía fiebre ni estaba tosiendo o estornudando. No podía entender por qué mis padres y mi hermana mayor estaban tan preocupados. Razonaba que ella simplemente estaba cansada. Yo no podía comprender la severidad de su enfermedad porque la procesaba a través de lo que sabía y había experimentado. Nunca lo entendí, realmente, hasta que un día fui llamado de mi clase de primer grado, se me llevó a casa y vi a un sacerdote sentado en nuestra sala junto a mis padres. Entonces me dijeron que mi hermana estaba muerta. Solo entonces comprendí que ella había estado muy enferma. Durante todos esos meses nunca estuve conectado con lo que en realidad estaba ocurriendo, porque mi definición de estar enfermo estaba limitada a solo un aspecto. Pregunté e investigué. Aprendí que una persona enferma es alguien afligido con una mala salud o enfermedad. Ya no la consideraba como antes. Me enteré de lo que abarcaba la verdadera definición de estar enfermo. La verdadera definición del pecado. Lo mismo es cierto de mucha gente en la iglesia. Con demasiada frecuencia nos falta el entendimiento básico de lo que el pecado es en realidad. Para poder progresar debemos ver cómo la Escritura lo define. La Biblia declara, el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. La palabra griega que traduce la frase infracción de la ley es anomia. El diccionario griego de Thayer define esta palabra como la condición de estar sin ley debido a ignorancia de esta o a su violación. En palabras simples, la infracción de la ley significa no someterse a ella o a la autoridad de Dios. El diccionario de Vine declara que este versículo da el verdadero significado de la palabra pecado. Vine continúa diciendo, esta definición de pecado establece su carácter esencial como el rechazo de la ley o voluntad de Dios y la sustitución de esta por la voluntad propia. Para confirmar esta definición, veamos una parábola de Jesús.
Él estaba comiendo con unas personas y uno de ellos dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Perdón, Lucas 14:15. El Señor se aprovechó del comentario de este hombre para hablar de quién comería a la mesa de las bodas del Cordero. Él comenzó diciendo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Lucas 14, del 16 al 17. El hombre que hace la cena representa al Padre y el siervo es Jesús mismo. El uso del singular siervo apoya esta interpretación. La Escritura dice específicamente, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, del 1 al 2. Jesús es nuestro portavoz. Las personas que predican, enseñan o escriben en este tiempo del Nuevo Testamento son ordenados a hablar los oráculos del Señor. Debemos escuchar lo que Él nos está diciendo y comunicarlo fielmente. En esta parábola la voluntad del Padre es expresada. Venid, que ya todo está preparado. Este anuncio es dirigido a los que ya han sido invitados, es decir, a las personas en la iglesia, no a los incrédulos que nunca han escuchado el Evangelio. Sin embargo, estas personas comienzan a dar excusas para no entender al llamado, atender al llamado. Venid. El primero dijo, tengo un poco de vodka y una buena fiesta este fin de semana y realmente quiero ir a ella. Permíteme excusarme. El segundo alega, me he ganado un viaje con todos los gastos pagados a Las Vegas y además $5,000 para gastar en los casinos. Realmente deseo ir, de manera que discúlpame por no poder asistir. El tercero afirmó, me enamoré de mi secretaria y nos vamos de viaje esta semana a un club vacacional en Hawái para disfrutar una semana de amor, pero por favor no le diga nada a mi esposa. Ella cree que me voy a un viaje de negocios, de manera que no puedo asistir. ¿Es lo que dicen? Si usted lee su Biblia, hallará que sus respuestas son muy diferentes. Examinemos cada una. El primero dijo al siervo, he comprado una hacienda. Tengo una pregunta antes de que continuemos. ¿Es pecado comprar un pedazo de tierra? Sí lo es. Muchos de nosotros estamos en problemas. La respuesta es no. Todos sabemos eso. Veamos de nuevo lo que dijo. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me excuses. Versículo 18. Como dije, comprar tierra no es pecado, pero cuando el interés en las posesiones llega a ser más importante que la sumisión inmediata a la palabra de Dios, esto cae bajo la definición básica de pecado. Es infracción de la ley, no someterse a la autoridad de Dios. El próximo hombre no estaba a punto de irse en un viaje a apostar. Él dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me excuses. ¿Es comprar bueyes o cualquier equipo necesario para nuestro sustento un pecado? Desde luego que no. Pero cuando la industria o los negocios llegan a ser más importantes que la obediencia inmediata a la palabra o la voluntad de Dios, eso es pecado. Recuerde, Adán no jugó a las apuestas en el huerto de Edén, simplemente no se sometió a lo que Dios le dijo. El último dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Versículo 20. ¿Es casarse un pecado? Por supuesto que no. Si lo fuera, la mayoría de nosotros estaría en graves problemas. Sin embargo, cuando el deseo de agradar al cónyuge llega a ser más importante que someterse a la voluntad de Dios, es pecado. Otra vez, ¿recuerda el huerto? Eva fue engañada, 2 Corintios 11:3, pero con Adán fue una historia diferente. Adán no fue engañado, 1 Timoteo 2:14. Refiriéndose a la naturaleza del pecado de Adán, la Escritura indica, porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Romanos 5:19, Adán desobedeció porque su esposa ya había comido y quería que él hiciera lo mismo. Él la escogió a ella antes que someterse a la autoridad de Dios. Esto es el pecado. Como resultado de la desobediencia de Adán, muchos fueron constituidos pecadores, o podemos decirlo así, muchos fueron hechos desobedientes a la autoridad de Dios. Esto es verdaderamente pecado. En el caso de esta parábola, Jesús mostró cómo el hombre escogió a su esposa a expensas de no obedecer la palabra de Dios. Escucha ahora lo que Jesús dijo sobre estos hombres que se excusaron muy educadamente, pero que no se sometieron a la voz y a la autoridad de Dios. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Lucas 14:24. Esto da mucho que pensar. A esos hombres no se les permitiría comer en la cena de las bodas para la cual habían previamente recibido invitaciones de honor. A ellos se les prohibió entrar a la cena de las bodas del Cordero, no debido a inmoralidad sexual o al abuso de las drogas, sino simplemente por su desobediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué debe sorprendernos esto? Si lo pensamos bien, ¿no fue la desobediencia de Adán la que trajo la mayor consecuencia de juicio sobre la humanidad?
¿No es interesante que no se haga mención en esta parábola a la adicción a las drogas, prostitutas, alcohólicos, asesinos o ladrones? Si continúa leyendo, notará que el siervo se reportó al amo y le contó todas las excusas. El amo de la casa instruyó al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Lucas 14:23. Las personas de los caminos y los vallados en las escrituras representan las prostitutas, sus empleadores, los ladrones, miembros de pandillas, asesinos, alcohólicos, etc. Bueno, ellos están en la parábola, pero en un sentido bueno. El Señor sabe que en estos últimos días muchas de esas personas se darán cuenta de que sus vidas están vacías y que su forma de vivir no les da nada sino dolor, y se cansarán de dar coces contra el aguijón. Cuando escuchen la voz del amo, responderán con obediencia inmediata. En contraste, los que fueron invitados, que asisten a las iglesias y se consideran a sí mismos piadosos, pero obedecen a Dios solo cuando les es conveniente o no interfiere con sus horarios, agendas, bendiciones o placeres, se hallarán a sí mismos con Adán, excluidos de la presencia gloriosa, excluidos de la presencia gloriosa de Dios. Sí, Señor. El pecado revela su verdadera definición en la palabra de las bodas de la cena como desobediencia a la autoridad de Dios. Jesús dejó esto claro en otra parábola, la cual inició con la pregunta: ¿pero qué os parece? Con esas palabras iniciales intentó llamar la atención de sus oyentes, justos en apariencia, a que miraran más a fondo y vieran la verdad en su propia respuesta. Jesús habló de un hombre que tenía 2 hijos. El padre fue a su primer hijo y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. El hijo respondió: no quiero. Sin embargo, luego cambió de parecer y dejó lo que estaba haciendo y trabajó en la viña. Luego el padre se acercó al segundo hijo y le pidió lo mismo. El hijo respondió a su padre: sí, señor, voy. Luce como un buen hijo y ciertamente le habló con respeto a su padre, pero Jesús dijo: y no fue. Luego Jesús planteó la pregunta de mayor importancia, aunque fácil de responder: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El grupo al cual le estaba hablando contestó correctamente: el primero. Luego Jesús se dirigió al corazón del asunto y dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mateo 21, del 28 al 31. Ahora bien, es obvio que cualquier padre preferiría que su hijo dijera: sí, señor, iré, e ir con gozo, no solo obedeciendo al mandamiento, sino con una actitud dispuesta también. Pero esta parábola les mostró a estos líderes que el significado básico del pecado es la desobediencia a la autoridad de Dios. No está confinado el adulterio, el asesinato, el robo y cosas por el estilo. Los líderes eran orgullosos y confiaban en sí mismos porque no estaban atrapados en lo que consideraban grandes pecados. Sin embargo, con su definición limitada eran engañados fácilmente a cometer lo que profesaban evitar tan diligentemente: el pecado o desobediencia a la autoridad divina. ¿Y qué con los pecadores grandes? Podemos ir a través de la Biblia y hallar este mismo mensaje repetidas veces. Usted puede estar pensando: ¿y qué con la mentira, la borrachera, el adulterio, robar y asesinar? ¿No son estos pecados? Absolutamente. Estas acciones van contra la autoridad de Dios también. Es Dios quien nos dice que desechemos la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo. Efesios 4, 24, 25. En cuanto a emborracharse mandó: no os embriaguéis con vino, Efesios 5:18. En cuanto al adulterio nos advierte: huid de la fornicación, 1 Corintios 6:18. ¿Qué tal del robo? Se nos instruye: el que hurtaba, no hurte más, Efesios 4:28. En cuanto al homicidio se nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, 1 Juan 3:15. El Nuevo Testamento enfatiza que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, del 9 al 11, Gálatas 5, del 19 al 21 y Apocalipsis 21:8. Pero no perdamos de vista el hecho de que todo pecado destruye, no solo aquellos a los que llamamos grandes pecados. Regresemos a nuestro juego de psicólogo y paciente. El paciente en el sofá, con un buen entendimiento del pecado, podría responder fácilmente: no me someteré a la autoridad divina. Él entiende la conexión entre el pecado y la infracción de la ley. Los tiempos malos. Los discípulos de Jesús le preguntaron sobre el final de los tiempos. Él respondió contándoles acerca de eventos que ocurrirían y describió las condiciones que prevalecerían en los días procedentes a su segunda venida. Una de las condiciones es esta: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, del 12 al 13.
Cuando preguntan las iglesias si esto se aplica a nuestra sociedad actual, muchos levantan sus manos y asienten con sus cabezas. La mayoría ve nuestra sociedad como pecaminosa. Muy pocos, si alguno, cuestionan si esa es una evolución correcta. Sin embargo, Jesús no estaba describiendo a la sociedad en su declaración, describía a la iglesia. Tal vez se pregunte cómo llegó a tal conclusión. ¿Cómo llegó a tal conclusión? Bueno, dos frases distintas muestran que él estaba hablando sobre la iglesia y no de la sociedad en general. La primera es la frase clave, entre comillas, el amor de muchos se enfriará. La palabra griega para amor es ágape. W. E. Bain, que es un experto en griego, escribe que ágape es usado por el espíritu de la revelación para expresar ideas no conocidas anteriormente. Recuerde, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, agapao, la forma verbal del sustantivo ágape, unos a otros como yo os he amado. Juan 13:34. Este amor no había sido previamente conocido por la humanidad. Fue él quien lo introdujo. Él lo definió con la frase, como yo os he amado. Vine continúa diciendo, este amor expresa el amor profundo y constante y el interés de un ser perfecto hacia objetos completamente indignos. En esencia, habla del amor incondicional de Dios, el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, del cual Jesús dijo, al cual el mundo no puede recibir, Romanos 5:5, Juan 14:17. En esencia, este amor solo puede ser hallado en aquellos que han recibido a Jesucristo como Salvador. Hay otras palabras griegas traducidas como amor en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cada una de ellas puede ser fácilmente aplicada a no creyentes y a creyentes. Una de ellas es fileo. Esta palabra, según W. E. Bain, debe ser distinguida de agapao en lo siguiente, que fileo más cercanamente representa tierno afecto. Fileo nunca es usado en un mandamiento a los hombres a amar a Dios. Esta palabra no es usada exclusivamente por los creyentes como lo es ágape. En la declaración de Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, la palabra griega usada para amor no es fileo, sino ágape. Jesús no dirige su declaración a la sociedad, más bien le estaba hablando a la iglesia. Afirma que la maldad va a abundar en la iglesia en los últimos días. No podemos pasar por alto otras declaraciones que hizo. Una de ellas se halla en el Evangelio de Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Esta declaración cancela nuestro concepto y definición general de quién es salvo. Hemos enseñado y creído que todo lo que se necesita hacer es decir la oración del pecador, y se le asegura un lugar en el cielo. Hemos descuidado o no enfatizado guardar sus mandamientos. Esta falsa gracia extravía a muchos, causando que no se tome la obediencia en serio. Jesús dijo que los que irán al cielo son los que confiesan y hacen la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos. La verdadera gracia nos ha sido dada para capacitarnos a fin de obedecer lo que Él demanda de nosotros. El escritor de los Hebreos lo dijo de la mejor forma. Tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Hebreos 12:28. La gracia nos capacita para servir a Dios de forma aceptable, lo cual está de acuerdo con su voluntad. Jesús continuó diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7:22. Este pasaje se refiere no a pocos, sino a muchos. Recuerda la palabra muchos en su declaración previa, el amor de muchos se enfriará. Estas multitudes le dirán a Jesús, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Un incrédulo no puede echar demonios en el nombre de Jesús. Hechos 19 del 13 al 17. De manera que le hablaba a las personas en la iglesia. Entonces les dirá a esos que profesan ser cristianos, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Note lo que ellos hacen. Maldad, en otras palabras, tienen un estilo de vida similar a las personas mencionadas en la parábola de las bodas. Han desarrollado un patrón que coloca sus agendas, placeres o planes antes que los mandamientos del Señor. Hoy esto parece un comportamiento normal o natural. Ellos simplemente no viven su confesión de sumisión o su señorío, es más, obedecen lo que se ajusta a sus planes. No están al tanto de su maldad. Esta, tristemente, es la condición de muchos de los que profesan ser cristianos hoy día. La segunda razón por la cual sabemos que Jesús le está hablando a la iglesia se halla en la próxima frase. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Para perseverar en una carrera usted debe iniciarla.
Los incrédulos todavía no han comenzado el camino cristiano. El choque y la agonía del engaño. Cuando Jesús y los apóstoles le hablaban a la gente de los últimos días, vemos advertencias repetidas contra lo que mejor describe la atmósfera de su tiempo, el engaño. Una razón del engaño generalizado es la falta de entendimiento del significado básico del pecado. Eso no difiere mucho de lo que pensé en cuanto a la enfermedad de mi hermana. Quedé conmocionado cuando llegué a casa y la hallé muerta, puesto que nunca acepté el hecho de que estaba realmente enferma. Esto se relaciona con una experiencia que tuve a finales de los 80. Mientras estaba en oración, recibí una visión espiritual impresionante que cambió el curso de mi vida y ministerio. Vi una multitud de personas incontable, la magnitud de la cual nunca había visto. Estaban reunidas ante las puertas del cielo, esperando entrar, esperando al Señor decir, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Pero por el contrario, lo oyeron decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vi la mirada del terrible asombro, agonía y terror en sus rostros. Realmente creían que fueron destinados al cielo porque habían profesado al señorío de Jesús y el cristianismo, pero no habían entendido el significado verdadero o básico del pecado. Aunque deseaban el cielo, no tenían la pasión para hacer obedientemente la voluntad del Padre. Dios está buscando hijos cuyos corazones deseen caminar en obediencia. No importa qué área de la vida puedan tocar, como creyentes debemos deleitarnos en hacer su voluntad. Al final de una vida llena de éxito por la obediencia y dificultades por la desobediencia, Salomón pronunció sabiduría válida para toda época. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13.